Hola, buenos días y disculpen que no hable portugués. Trataré de hablar el castellano lo más lento posible para que me puedan comprender o me pueda hacer entender. Y simplemente, pues agradezco primero a la organización de este simposio que me haya invitado a que pueda de aquí explicar la experiencia de investigación en el campo del turismo que nosotros estamos haciendo, que es sobre el aceite de oliva. Entonces, yo lo que voy a hablar es sobre el oleoturismo en el sur de la península ibérica. La estructura de esta ponencia, pues va a tener primero una introducción, que es qué tipos de turismo hay, dónde podemos englobar el oleoturismo, luego el cooperativismo, porque en las zonas rurales las cooperativas, las principales almazaras son cooperativas. Esas cooperativas teóricamente pueden complementar rentas a través del turismo y por lo tanto pueden fomentar el desarrollo rural. Vamos a hablar de las rutas gastronómicas y las denominaciones de origen del aceite de oliva. Luego hablaré sobre la investigación de oleoturismo que hemos hecho aquí en España. Y luego, pues un análisis DAFO de las denominaciones de origen del aceite de oliva y luego las conclusiones. Lo primero que nosotros nos encontramos es que el turista está variando su gusto. Cada vez es un turista mucho más selectivo. Es decir, ya no quiere un producto masificado como puede ser el turismo de sol y playa. Ellos buscan que se le dé un producto a la carta. Entonces, ¿por qué quiere ese producto a la carta? Porque los ámbitos vacacionales están cambiando. Ya no se hacen vacaciones tan largas, prefieren hacer viajes cortos de 2 o 3 días, varios al año, y por lo tanto solamente desean visitar determinadas cosas que realmente les interese y que le aporten algo a su cultura. Entonces, para satisfacer esa demanda hay que crear un producto a la carta, y dentro de ese producto a la carta se podría englobar lo que es oleoturismo. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día tiene un mayor nivel educativo de hace, por ejemplo, que hace 40 años, hay un mayor nivel de renta de hace muchísimos años, aunque ahora estamos un poco en crisis, con lo cual, al tener mayor nivel educativo, mayor nivel de renta, ¿qué es lo que se hace? Que se puede dedicar ese dinero o esa renta al ocio. Entonces, hay una mayor concienciación en cuanto al entorno ambiental, la gente quiere consumir naturaleza. ¿Por qué consumir naturaleza? Porque se están dando cuenta de que los productos naturales pues, son mejores para la salud, mantienen mejor el cuerpo y entonces, pues hacer deporte en un ambiente de naturaleza no es lo mismo que hacer un deporte en una zona natural o en una zona rural. Consumir un producto ecológico no es lo mismo que consumir un producto que no lleva ningún distintivo de calidad. Entonces, hoy en día eso es lo que va buscando la gente cuando hace turismo. Un producto que sea distintivo. Además, tanto en la península ibérica, tanto en el norte como en el sur, tenemos un gran patrimonio arquitectónico relacionado con productos agrícolas. Por ejemplo, tenemos desde bodegas antiguas, almazaras donde se produce el aceite de oliva y todo eso puede ser visitado. Entonces, ¿cómo englobamos todo eso? Para englobarlo, lo podemos situar dentro de lo que es el turismo rural. El turismo rural es aquel turismo que se realiza en zonas agrícolas. Tiene muchas acepciones, es decir, podemos desarrollar el turismo de montaña, el turismo de naturaleza, el turismo cinegético de caza o también, por ejemplo, lo que es el turismo gastronómico. Dentro del turismo gastronómico o platos típicos del lugar, podríamos englobar lo que es el oleoturismo. ¿Qué ocurre con el turismo natural y el turismo que se realiza en la naturaleza o en las zonas rurales? ¿Ese tipo de turismo es todo beneficio para la comunidad local? No. Es decir, hay unos efectos positivos que tiene el turismo, que son que crean rentas adicionales. ¿Por qué? Porque normalmente en las zonas agrícolas viven de sus productos agrícolas, pero si hay una mala campaña por nevada, por pedrizo, por lluvia, ¿qué ocurre con la cosecha? Esa cosecha se pierde o la producción disminuye. Entonces, esos agricultores dejan de percibir esa renta. Si hay una actividad adicional que pueda ayudar a esa pérdida de renta, sería, por ejemplo, el turismo. ¿Qué ocurre? Que el turismo podría crear empleo
porque una casa de un agricultor se puede dedicar ahora a una hostelería, se puede dedicar a un restaurante. Entonces, si ha habido una mala cosecha, puede sacar dinero adicional, con lo cual se está creando empleo, porque hoy día hay una gran migración del campo hacia la ciudad. Los campos se están quedando, las zonas rurales se están quedando abandonadas, por lo menos en la península ibérica. Entonces, eso se trata de evitar. ¿Cómo tratamos de evitar eso? Pues evidentemente creando empleo con nuevas modalidades, con nuevas opciones de turismo que la gente pueda visitar esa zona. Pero eso sería la parte positiva, pero eso a su vez tiene una parte negativa, que muchas veces cuando un visitante va a un pueblo, a veces el pueblo quiere darle lo que es la imagen que se ha creado de ese sitio, cosa que muchas veces se pierde identidad. Por ejemplo, en Andalucía estamos a nivel internacional, inglés, alemán, estamos identificados como toros y baile. Y muchas veces cuando viene un turista eso es lo que le tratamos de dar, cuando nosotros tenemos una cultura muchísimo más rica y a veces perdemos la identidad por tratar de dar un reflejo irreal de lo que realmente somos. Eso sería un efecto negativo. Luego también, cuando en las zonas rurales nos visita mucha gente, ¿qué ocurre? Que dejan desperdicios en el campo, no recogen las cosas, maltratan la naturaleza. Pues eso conlleva, ¿qué es lo que conlleva? Un deterioro medioambiental. Aparte de que en esos pueblos, como viene gente con mayor nivel adquisitivo, hace que suban los precios. Con lo cual, esos son los efectos negativos que podría traer un turismo rural en esas zonas. Yo aquí he puesto en este gráfico, aparece la producción de aceituna en España por campaña. Si vosotros veis, en el año 2012-2013, pues la producción cayó en más de la mitad. ¿Qué ocurrió con esos agricultores? Esos agricultores perdieron renta. Algunos de ellos pudieron vivir, aparte de las subvenciones que se dieron, pudieron vivir gracias a la actividad adicional de oleoturismo. ¿Por qué? Porque España es el primer productor de aceite de oliva del mundo. Es decir, la producción del mundo, el 60% corresponde a España. Es decir, que España produce pues 1 millón y pico de toneladas. Ese 1 millón y pico, 700.000 toneladas se exportan al extranjero, a más de 100 países, lo que supone más de 3.000 millones de euros de beneficio por la producción del aceite de oliva. Pero en España no en todas las regiones se produce aceite de oliva. Principalmente el 80% del aceite de oliva se produce en el sur de España, es decir, en Andalucía, que es de donde vamos a hablar. Si vosotros veis, prácticamente la producción en Andalucía es el 80% de España, es decir, es muy similar. Entonces, nosotros lo que vamos, o lo que se trate de analizar o de estudiar es, bueno, ya que tenemos el olivar, el paisaje del olivar, que es tan importante, que 300 municipios de Andalucía viven solamente del olivar, ¿qué podemos hacer o qué actividades podemos generar? Porque el olivar produce aceite de oliva, pero además el aceite de oliva, ¿qué podemos obtener de él? Con el aceite de oliva podemos tener el oleoturismo, que es el turismo del aceite de oliva. Este tipo de turismo, ¿qué es lo que hace? Pues visita las almazaras, donde ven los procesos productivos, visitan los paisajes de olivares, visita también lo que es, por ejemplo, los olivos milenarios. Luego también nos podemos encontrar el oleosalud, es decir, el aceite de oliva también no solamente produce beneficios para la salud, no solamente porque es una dieta rica en los productos alimentarios, sino también, por ejemplo, por las cremas que se hacen para el cuerpo, para la piel, basadas en el aceite de oliva. Entonces, evidentemente, eso mejora nuestra salud. Luego también nos encontramos con la oleocultura, es decir, la cultura del aceite de oliva. Desde que los fenicios trajeron el aceite de oliva a la península ibérica, nosotros tenemos una serie de tradiciones con respecto a ese cultivo. Bueno, pues todo eso se puede estudiar y puede verlo el visitante. También nos encontramos en la oleoecología, es decir, hay gente que va a visitar qué es lo que se ahorra o qué es lo que produce bueno el aceite, el cultivo del olivar. Por ejemplo, con el cultivo del olivar no solamente se produce aceite de oliva, con las podas
pues la aceituna, el hueso de la aceituna, pues se pueden crear biocombustibles, es decir, energías renovables, con lo cual pues se reducen las emisiones de CO2 al ambiente. Luego también nos encontramos con la heleoeconomía, es decir, la mejora de la producción agrícola del olivar a través de una mejor racionalización. Todo ello basado en un solo producto, en el producto del aceite de oliva. Dentro del producto del aceite de oliva yo me voy a basar principalmente en el oleoturismo, que como he dicho, bueno, pues una modalidad es del turismo de interior, porque el olivar no se produce en las zonas urbanas, sino que son en las zonas rurales. Es toda una cultura, porque se quiere conocer todo lo relacionado con el aceite de oliva, tanto la gastronomía, tanto el tipo de alojamiento, la arquitectura típica del lugar y luego los distintos tratamientos de belleza, porque hay determinadas fincas de olivares que se han dedicado como si fueran balnearios dedicados solamente al aceite de oliva. Pero para producir un nuevo segmento, que es el oleoturismo, nosotros tenemos que darle una serie de elementos para afianzarlo. Es decir, oleoturismo no solamente es visitar una almazara, se necesita una infraestructura, se necesita adaptar esas almazaras para que el visitante las pueda ver, y la forma de conseguir todo ello, ¿cómo es? Es a través del cooperativismo. ¿Por qué? Porque principalmente en el sur de España existen o muy grandes superficies de olivar que pertenecen a muy pocas personas, o bien pequeñas superficies que pertenecen a muchas, con lo cual estas se agrupan a través de cooperativas para tener unos precios mucho más rentables. Pero esos precios mucho más rentables, evidentemente la forma de conseguirlo es a través de cooperativas, pero la cooperativa no solamente debe de estar para conseguir la producción del aceite de oliva, sino también para conseguir las actividades turísticas. Si una cooperativa pues crea un hotel o forma un hotel, o crea un museo del aceite de oliva, o crea un centro de interpretación del aceite de oliva, evidentemente los riesgos y los gastos que se asumen no es lo mismo asumirlo por una sola persona, la inversión, que asumirlo por distintas personas. Y el cooperativismo, evidentemente, es una forma de empresariado que iría perfectamente con lo que es el cultivo del olivar y, por supuesto, con la opción del oleoturismo. Pero claro, si nosotros tenemos unas cooperativas, las cooperativas formarán parte de una almazara o crearán un hotel, pero ¿cómo se visita eso? Para conocer el aceite de oliva, cómo se produce, nosotros tenemos que crear una ruta gastronómica. ¿Qué es una ruta gastronómica? Una ruta gastronómica es un itinerario que se hace para conocer un proceso productivo. El itinerario de dónde puede ir puede ser desde la misma naturaleza, es decir, desde los campos de olivares, hasta ya la fábrica donde nos enseña cómo se produce incluso la cata de ese producto. Y terminando, por supuesto, en cualquier tienda de la zona donde nos venden un producto típico del lugar, aunque sea una pequeña botella de aceite. ¿Por qué se crean las rutas gastronómicas? Pues evidentemente porque los cambios de los hábitos del consumo han variado. El consumidor es más selectivo, quiere un producto de calidad. Y hoy día, en el sur de España, lo que se está tendiendo es hacia los productos ecológicos, sobre todo hacia productos diferenciados y principalmente que estén bien relacionados con el medio ambiente, es decir, que generen un turismo sostenible. Entonces, para que los productos sean de calidad, tienen que venir certificados. Para ello están lo que son las denominaciones de origen. Las denominaciones de origen, bueno, pues tienen unos consejos reguladores en los cuales indican que ese producto desde el principio hasta el final se ha creado en esa zona. Es decir, desde el olivo hasta el envasado del aceite de oliva es de esa zona geográfica. Por lo tanto, lleva un distintivo de calidad. Principalmente en el sur de España, el tipo de olivo, el tipo de aceituna que hay es la picual y la riquina, que bueno, que tiene unas características oligopépticas que evidentemente pues son conocidas a nivel internacional. También, aparte de las denominaciones de origen, nos vamos a encontrar con indicaciones geográficas. Las indicaciones geográficas, lo único que hay de diferencia con las denominaciones es que una de las
fases del proceso productivo se realiza en la zona, mientras que en la denominación es todo el proceso productivo. En España existen 250 denominaciones de origen de productos agrícolas, de las cuales 44 están en Andalucía, es decir, en el sur de España, que es donde yo me voy a basar principalmente. Entonces, en este plano aparecen las distintas denominaciones de origen del aceite de oliva que tenemos en España. Si veis, casi todas están concentradas en Andalucía, las que son las principales, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí he sacado el mapa de Andalucía, que es donde principalmente se realizó la investigación. Con lo cual, en Andalucía se encuentra la denominación de origen del aceite de oliva más antigua de España y luego también la más reciente, que llamamos más reciente, pero en realidad es del año 2009. ¿Todas estas denominaciones se comportan igual? No. Es decir, hay unas que tienen un mayor poder de atracción que otras. Es decir, de las 31 denominaciones de aceite de oliva, 14 se encuentran en Andalucía, es decir, aproximadamente el 45%. Pero, sin embargo, producimos el 80% del aceite de oliva de España. Entonces, nosotros nos encontramos que ya que tenemos esas denominaciones de origen, ya que tenemos esa almazara, tenemos que crear un producto turístico. Para crear el producto turístico necesitamos la ruta. Si tenemos el producto agroalimentario, que es lo importante, que es el aceite de oliva, es un aceite de calidad, entonces lo que necesitamos es el recurso turístico. Para crear el recurso turístico, pues estamos juntando la actividad agrícola, que es el sector primario, con el sector del turismo, que es el sector terciario. Entonces, el turismo es una herramienta de comercialización y promoción de los productos agrarios. ¿Por qué? Porque el turista que visita una almazara, luego después se lleva ese producto, suele comprar en la tienda, suele comprar ese producto. Cuando vuelve a su país de origen, sobre todo los que son extranjeros, pues suelen solicitar ese aceite. Con lo cual es una forma de comercializar el producto ya no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Prueba de ello es la gran cantidad de exportaciones que tenemos. Más del 50% del aceite que producimos se exporta. Entonces, ¿cómo creamos una ruta gastronómica? Las rutas gastronómicas pueden ser por productos. Productos como, por ejemplo, puede ser el vino, puede ser el aceite, puede ser el queso. Es decir, nos basamos principalmente en el producto. Puede ser por plato, es decir, que en el plato esté el ingrediente que estamos analizando. Si es, por ejemplo, el aceite, que dentro de ese plato yo voy a visitar zonas donde me dan platos donde está ese elemento integrado. O bien la ruta étnico-gastronómica, en las cuales pues, se estudia la cultura y la tradición de la gente del lugar mezclada con el producto. Nosotros, bueno, pues principalmente lo que nos hemos basado en esta ponencia es basar en el oleoturismo, es decir, en el producto. La gente va a visitar el aceite de oliva, cómo se produce. Pero, ¿el oleoturismo es algo típico de España? No. El oleoturismo podemos decir que se da en casi todos los países de la ribera mediterránea, es decir, en Grecia, en España, en Portugal menos, pero también. Pero ¿cómo se fomenta esto? El oleoturismo no está tan desarrollado como el enoturismo. En España tiene aproximadamente no llega a 100.000 personas las que realizan oleoturismo, mientras que el enoturismo, tenemos por ejemplo en Jerez solo que una bodega recibe más de 400.000 turistas al año, es decir que el enoturismo en España lo realizan más de 2 millones de personas, cosa que hay una gran diferencia entre enoturismo y oleoturismo. Entonces, para fomentar el turismo del aceite de oliva, existen programas europeos para ayudar el desarrollo turístico. Dentro de los proyectos comunitarios, pues tenemos el EADAPTA, el OLIFE, el OLINTEGRA, y luego también tenemos proyectos que se están realizando entre varios países, como por ejemplo tenemos Jaén, que está liderando un proyecto en el cual, bueno, pues participa Portugal, Grecia, Francia, etcétera, con el único objetivo de ¿qué? De una creación de intercambio y de experiencias, sobre todo en qué, para sacar los puntos positivos y de avance sobre materia de turismo de aceite de oliva y aquellas cosas que están fracasando en un país que no ocurran en los restantes.
Entonces, por tanto, desde la Unión Europea hay realmente una preocupación para que el turismo del aceite de oliva se lleve adelante a través de las subvenciones que se están recibiendo. Yo aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de cómo en una provincia pues, se pueden hacer distintas rutas del aceite combinadas con las denominaciones de origen. Aquí principalmente pues tenemos el mapa de España y de la zona de donde se va a realizar la investigación, que es la zona esta de Andalucía, que es el sur de la península ibérica. Entonces nosotros hicimos una investigación para analizar el perfil del turista que consume aceite de oliva y también qué oferta de aceite de oliva teníamos. Para ello, pues se realizaron, aquí tenéis la encuesta, se encuestaron 84 personas que representaban tanto almazaras, hoteles, consejos reguladores y luego 856 turistas que realizaron oleoturismo en las denominaciones de origen de Andalucía. Entonces, entre las conclusiones, lo que se obtuvo fue que principalmente la demanda de oleoturismo se realiza en Navidad. ¿Por qué? Primero, porque están las vacaciones de Navidad, la gente tiene más tiempo libre. Segundo, porque es la época de la campaña de la aceituna. La aceituna se recoge en octubre, noviembre y se termina en febrero. Con lo cual, las almazaras están en pleno proceso productivo, que es lo que realmente interesa al turista, visitarla. En segundo lugar, pues ya en verano y luego ya tenemos las fiestas locales, los puentes, etc. Ahora, normalmente, para que veáis un poco los pueblos, nos podemos encontrar que en los pueblos, por ejemplo, en la superficie de olivar, hay en determinados pueblos que suponen a lo mejor el 43%. Pero, ¿qué ocurre? El producto que realmente el aceite bueno, que está regulado por un consejo regulador, en este caso, a lo mejor suponen una pequeña cantidad, que en el caso, por ejemplo, de Montoro sería tan solo un 18%. Es decir, no todo el aceite que se produce pasa por el consejo regulador. ¿Qué es lo que en realidad se debería de buscar? Se debería de buscar que casi toda la producción fuera de denominación de origen porque le estamos dando un sello de calidad, que es lo que realmente nos interesa. Aquí, por ejemplo, quiero haceros ver la diferencia de las rentas. La renta media en España está en torno a ahora con la crisis abajo estamos en torno a unos 19.000 euros. Sin embargo, en los municipios de Andalucía, que son 300 municipios, que se dedican principalmente, cuya actividad principal sea el olivar, nos encontramos que su renta es de 11.000 euros, es decir, son 8.000 euros por debajo de la media nacional. Y ya si nos vamos al pueblo con renta más baja de todas dentro de los municipios del aceite de oliva, nos encontramos con 8.000, es decir, 3.500 menos con respecto al máximo del olivar, es decir, y 10.000 euros menos con respecto a la media nacional. ¿Eso qué necesita? Que estos agricultores necesitan algo más para complementar su renta, porque sus rentas son muy bajas. Entonces, ¿qué es lo que vimos o qué es lo que se obtuvo de la zona que analizamos del sur de España? Bueno, pues evidentemente era una zona donde predominaba la agricultura, principalmente el olivar, y allí se produce lo que es la elaboración y el envasado. Luego tiene un pequeño sector secundario de madera y de industria cárnica y luego el sector terciario, que son principalmente el comercio. Entonces, dentro de este sector terciario, lo que nosotros proponemos es el turismo rural, principalmente en lo que es el oleoturismo, para incrementar esas rentas tan bajas como tiene. Entonces, aquí hemos puesto de ejemplo para que se vea que una misma superficie luego pueden tener producciones completamente diferentes. Por ejemplo, aquí con la mitad de superficie, más o menos la producción es muy similar. Entonces, ¿qué indica? Que muchas veces tenemos ya unas almazaras muy antiguas, muy obsoletas, que cambiar la maquinaria cuesta mucho, y entonces eso se podría quedar más bien como museo de producción de aceite de oliva, que eso sí no necesitaría mucha inversión y sí podrían generar rentas adicionales. ¿Pero qué problema nos encontramos? Nos encontramos con que los visitantes, cuando desean ver almazaras, pues el 22% no son visitables. El 44% solamente se pueden visitar por la mañana y algunos hasta con cita previa.
Por lo tanto, nos encontramos que un turista cuando va a una zona, pues solamente puede visitar una almazara, o como mucho dos. ¿Qué ocurre? Que entonces la gente no pernocta. Si la gente no se queda a dormir en esa zona, no va a crear riqueza. Entonces hemos hecho un análisis para ver grados de asociación entre variables. Nos encontramos que el grado de satisfacción, los turistas que realizan oleoturismo, que visitan o practican oleoturismo, son turistas muy satisfechos, es decir, están muy contentos con el producto que se les da. Y si además las almaceras que visitan están abiertas al público durante muchísimo tiempo, no solamente por las mañanas, sino durante toda la semana, están muchísimo más contentos. También se observó que las almazaras cuya nivel de los trabajadores tenían un nivel formativo muy elevado, invertían en adaptar esa almazara a lo que es el oleoturismo. Porque para hacer oleoturismo las almazaras tienen que adaptarlas a que cumplan unas determinadas normativas. Eso cuesta dinero. ¿Qué ocurre? En Andalucía hay muchos cooperativistas todavía que no ven al oleoturismo como una fuente alternativa de ingresos. Cuesta mucho trabajo convencerlos. Entonces, por tanto, si no invierten, si no cumplen las normas para practicar turismo, no pueden enseñarlas, por lo tanto no van a poder generar riqueza. Entonces aquí, bueno, pues se obtuvo cuál era el perfil del oleoturista. Normalmente era preferiblemente varón, mayor de 45 años, gasta muy poco, menos de 50 euros al día. ¿Por qué? Porque va, visita y se marcha. No se queda a dormir, no realiza actividades complementarias, por lo tanto, deja poca riqueza en la zona. Y una cosa muy importante es que es un turista satisfecho. Sí, lo que se le da, el producto que se le da, está conforme con él. Aquí, para que veáis, el 97% de las almazaras solamente pueden visitar, los turistas solamente han podido visitar nada más que una. Y desplazarte a una zona de interior para poder ver nada más que una sola almazara, hay muchos turistas que eso no les interesa. Y por eso el oleoturismo se realiza tan poco, porque no tiene mucha oferta complementaria. Entonces, aquí se trató de analizar, bueno, a través de un análisis DAFO, qué ventajas, qué amenazas, qué debilidades, qué fortalezas tenía realizar oleoturismo. Entonces, entre las debilidades que había es que hay una escasa infraestructura hotelera. Es decir, en determinados pueblos no hay ni siquiera ni un solo hotel para poder pernoctar. Luego también la inexperiencia en el sector turístico. La gente no sabe tratar al turista, tiene que tener formación en turismo, no sabe explicarle los procesos productivos. Luego también hay una ausencia de concienciación sobre el potencial de desarrollo, es decir, el turismo puede ayudar a desarrollar esa zona. Eso todavía cuesta mucho trabajo que la gente lo entienda. Y bueno, y luego también que hay algunas denominaciones que son muy jóvenes y claro, al ser tan jóvenes todavía no tienen la infraestructura necesaria para atraer a turistas. Luego, en cuanto, por ejemplo, a amenazas que nos encontrábamos, bueno, pues el turismo, que evidentemente el oleoturismo es estacional, porque cae en la campaña que es de noviembre a febrero. Luego también que cuando hay muchos turistas que sobre todo que visitan el paisaje del olivar, por regla general se quejan los propietarios porque normalmente tratan de llevarse algún recuerdo, empiezan a cortar cosas de los olivos y los estropean. Luego también, como de fortalezas que puede tener, Andalucía tiene una buena red de comunicaciones, tanto por carreteras como también por trenes, el AVE, tiene una serie de parques naturales muy buenos, con lo cual una persona que realiza oleoturismo puede luego hacer turismo de naturaleza. Luego contamos con un gran patrimonio artístico y monumental, que ya que hago oleoturismo puedo visitar ese pueblo, conocer la iglesia, conocer los monumentos, y luego hay muchas fiestas y romerías que también se podrían aprovechar. Luego, en cuanto teóricamente oportunidades que tendríamos, pues hay un incremento de los consumos de productos de calidad, principalmente los ecológicos que son certificados. Cada vez se están recibiendo más ayudas por parte del gobierno y de los organismos internacionales para fomentar el oleoturismo. Y luego que la gente está cansada ya del típico turismo de sol y playa y quieren un turismo alternativo. Y por supuesto, las personas mayores, sobre todo la tercera edad, son las que están enfocándose ahora hacia el tipo de oleoturismo o turismo gastronómico. Por lo tanto, para ya concluir, nos podemos encontrar que
del todo el estudio que en Andalucía, bueno, hay muy pocas almazaras abiertas, que hay una demanda creciente de oleoturismo, lo cual es muy importante porque eso favorece que la gente invierta. Luego, que la demanda estacional, que eso había que cambiarlo a través de una oferta complementaria, o si hacen oleoturismo, que hagan también enoturismo, o que también hagan turismo, por ejemplo, cultural. Luego nos encontramos también que el turista de oleoturismo es un turista satisfecho, aunque detecta ciertas deficiencias. Es decir, por ejemplo, la almazara cerrada los fines de semana es un error, porque principalmente el turismo de fin de semana, entre semana una persona está trabajando y no puede visitarla. Luego hay escasas actividades complementarias y el precio que se está elevando. Es decir, muchas veces comer en un pueblo está resultando cada vez más caro. Sin embargo, como ventaja que podemos encontrar, que el oleoturismo es una oportunidad para desarrollar actividades empresariales complementarias en esa zona agrícola. Que el turista está muy satisfecho y que, por supuesto, para que todo se cree en un círculo necesitamos crear también museos del aceite de oliva, ya que, por ejemplo, en la provincia y en Andalucía, la provincia, por ejemplo, de Córdoba solamente existen uno, y en Andalucía no llegan ni a 10 los museos del aceite de oliva que existen. Entonces, para finalizar, es decir que el oleoturismo es una experiencia que cada vez está teniendo más adeptos, despega lentamente, pero es un turismo de calidad, es un turismo que repite, es decir, que es un turismo de fiabilidad, y que simplemente, bueno, hay que hacer una pequeña inversión por parte de los agricultores para poder conseguir unas rentas complementarias que, desde luego, le van a ayudar en la época de malas campañas. Simplemente, muchas gracias por su atención y obrigado.